Hola, estuve anotando ideas acá. Bueno, son ideas que tuve algunos días, tipo antes de irme a dormir o mientras estaba en el computador o afuera. Incluso cuando estaba con amigos anoté una cosa. Lo tenía como un tipo de diario, no sé si decirlo así. Eh, pero yo no sirvo para mantener ese tipo de cosas. Pero aún así es bueno tener un cuaderno, un libro, una libreta para anotar, ya sea pensamientos muy internos o ideas que tengas por ahí y sabes que se te va a olvidar, pues lo anotas y ya. Y siempre y cuando recuerdes que tenías eso, pues no lo veo mal. La cosa es que, bueno, anoté algunas cosas acá que quiero hablar acá. Bueno, no voy a hablar de todas, porque pues quiero hacer un video para acá esto. Pero la primera que quiero, de lo que quiero dialogar acá, es el hecho de que yo un día que pues iba a dormir, me puse a scrollear en TikTok un rato como para que me entrara como algo de sueño. Lo cual es como medio estúpido, pero bueno. Me llegó un video de una que se me olvidó el nombre, que yo no sigo, pero que de vez en cuando me aparecen sus videos y si me da algo de risa. Que es el hecho de que habla del tema ¿de qué? De, de. No, mentira, no la anoté. Pero así me acuerdo, porque es algo que yo también he manejado y que quiero más o menos implementar acá, que es el hecho de que, o sea, en el video él habla de que él fue, o sea, él tenía como una graduación, algo así, y él fue al peluquero, pues obviamente a que le arreglan el pelo, o que le dieran forma o que se lo cortaran, no sé. Claro, él tenía como el pelo como más corto y a él no le gustaba y decía como, no, marica, yo ni por el putas voy a ir a donde tengo que ir porque el pelo no está como quiero y prefiero morirme o prefiero que se haga no sé, un fin del mundo. Y mire los videos anteriores que él tenía, como de, para ver qué referencia tenía el pelo, como antes, como lo tenía antes. Y sí había un cambio y no era del bueno, porque es como, o sea, él tiene como el pelo como lacio, pero el problema es que como él tenía el pelo, era como, tenía mucho volumen acá arriba, acá a los lados estaba nivelado como para que no pareciera raro, pero claro, él cuando se cortó el pelo, se lo cortaron como, o sea, le cortaron mucho acá atrás, y arriba, a pesar de que sí se lo bajaron un poco, se lo bajaron raro, porque se lo dejaron como siempre para que tenga como aquí el corte este del libro, pero mal hecho. Y es como, y eso me dio a pensar, bueno, me dio a pensar, me recordó el hecho de que muchas personas, como que, o sea, pueden vestirse como se les dé la gana, pueden actuar, pueden hablar como se les dé la gana, pero el hecho de que el pelo lo tengan de una manera u otra, eso les afecta. No, no sé si les afecta cómo se comportan, más o menos. Es como, la autoestima va ligada al pelo y depende cómo tú tengas el pelo, o bueno, como ellos tengan el pelo, ese día pueden actuar como más seguros, como más asertivos, o pueden estar como más recatados, como, ay, valiendo verga todo, simplemente por no tener el pelo como ellos quieren. Y sí es algo que he notado, o sea, he conocido a bastantes personas que el hecho de tener el pelo como ellos quieren, el corte que ellos quieren y el no tenerlo influyen mucho en cómo se perciben o cómo tratan de hacer que las personas lo perciban a ellos. Yo no entiendo cómo funciona eso, porque digamos, yo desde pandemia, antes de pandemia, yo iba a la peluquería, no tan seguido, pero pues yo iba como una persona común. Pero a mí también me pasaba que, o sea, no es como que mi autoestima va ligada al pelo. A mí nunca me ha pasado eso. Pero sí me sentía raro porque no quedaba exactamente como yo quería que quedara el pelo. O sea, eso lo entiendo. Aparte que mi pelo es como muy, o sea, cuando está corto, cuando está bastante cortico, o sea, parecería que es como liso, pero no. O sea, sí es como ondulado, crespo, no sé. Así que digamos, cuando tengo el pelo más largo, cuando se pueden notar los rulos y me lo cortan mal, obviamente, pues no digo como, uff, no, qué pena, yo no voy a salir así. No, es como, pienso que cagada me hicieron el pelo, que... Pero tampoco es como que sea el fin del mundo para mí. Pero claro, hubo un tiempo en el que yo me lo dejé largo antes de pandemia, no me lo cuidaba y mi papá me llevó a la peluquería en contra de mi voluntad. Me lo cortaron, sí me lo supieron cortar,
pero pues obviamente porque yo quería tener el pelo largo en ese momento, pues no me gustó, me estaba quedando y bla, bla. Luego como que me dio igual después de un tiempo. Luego cuando llegó pandemia, obviamente no fui a la peluquería porque pues no se podía salir. Así que yo agarré una tijera que no era para cortar el pelo, era para cortar papel, creo que era, o sí, como de uso vario, o sea, no era especializado para cortar pelo. Yo empecé a cortar mi propio pelo. En ese momento no me lo cortaba mucho, o sea, a lo mucho como las puntas, pero en sí aproveché ese momento para dejármelo crecer. El problema es que, o sea, sí me gustaba cómo tenía el pelo, más sobre todo cuando, ay, más sobre todo cuando estaba mojado, pero como yo no tenía dinero en ese momento, o sea, el dinero no era mío, sino pues de mi hermano mayor y de mi mamá, pues yo no podía tener productos especializados para el pelo, porque yo soy, o sea, quitando a mi papá, yo soy el único acá en esta casa que tiene el pelo así, como crespo, no es liso. Así que digamos, todos los productos que ellos tenían acá para el pelo eran para su pelo, no para el mío. Y a pesar de que pues sí sobreviví bastante tiempo con eso, pues no tenía los cuidados necesarios para mi pelo y sí era difícil verme en esos momentos. Si tenía el pelo mojado, sí, chimba. Pero cuando no lo tenía, o sea, cuando ya se secaba y no le daba forma con un gorro, como, o sea, ponérmelo el gorro y que con el tiempo se seque y ya, quedaba horrible. Pero a mí no me importaba en ese momento porque quería tener el pelo largo. Pero pues no. Luego, no me acuerdo cuándo fue, creo que fue en el 2022 que yo empecé ya a cortarme un poco más el pelo. No solo las puntas, sino ya cortarme el largo del pelo. Primero me bajaba un poquito, luego otro poquito, luego ya iba como experimentando más, porque mi hermano había comprado como esas máquinas de Temu, como de 10.000 pesos, y pues me iba quitando las patillas, los lados de vez en cuando. Me llegué a cortar un poco la parte de atrás, la parte de arriba me la dejaba un poco más larga. Quedaba hecha, mi imagen en ese momento era muy rara. No me arrepiento, pero no era mi fase favorita para verme a mí mismo con el pelo. Así que llegó como mitades del 2022, un poco más. Y en ese año yo me tinturé bastante, me decoloré y me pinté bastante el pelo. No de muchos colores, pero aprovechaba que mi mamá se tintaba su pelo y el tinte que ya le sobraba, pues yo me lo echaba un poco. O digamos cuando un amigo o amigos míos se tinturaban el pelo, pues yo me metía de colada y pues también me tinturaba mi propio pelo. Tenía con un amigo que nos decoloramos el pelo juntos. A él le quedó más decolorado, como más tipo rubio, pero a mí sí me quedó como un tipo naranja horrible y todo tostado el pelo y no sé por qué, no sé por qué mierda me estuve con esa imagen mucho tiempo. De verdad, me veía fatal. Tenía, o sea, parecía que tenía un casco naranja horrible quemado. Ya para finales, cuando ya me gradué en ese año, pues se me dio por no solo recortarme el pelo, sino el tinturarme de un color más oscuro. Creo que en ese momento me apliqué como un morado oscuro, negro, morado, un morado muy oscuro que, o sea, digamos, si no había luz muy fuerte, pues se podía ver el pelo como negro, pero era como un morado. Luego, al siguiente año, en el 2023 creo, como tenía ya el pelo de verdad horrible, o sea, lo tenía fatal, pues tomé la opción de calviarme, de pelarme. Y pues de paso, porque pues nunca me había pelado y pues aproveché que era la primera vez y no, o sea, me gustó pelarme, es fresco, es un cambio bastante chimba. Lo volvería a hacer, sí, pero no ahora, quizás después. La cosa es que obviamente me creció mi pelo natural, fuerte, chévere, sano. Y en el 2024, aparte de entrar en el SENA, pues con lo que te dan del SENA, por el contrato de aprendizaje, pues yo aproveché ya para, como a finales, tinturarme otra vez el pelo, pero no decolorármelo, sino ponerme el color encima del pelo. Me puse un rojo, no rojo así, rojo como, no sé si se ve, pero rojo como este, no. O sea, un rojo más como oscuro, más apagado. Porque, pues aparte, o sea, yo no tengo problema en que gente se tinture del color que se le dé la gana. O sea, digamos, un rojo chillón, un verde neón, un azul súper claro. No tengo problema, nunca voy a juzgar eso, pero sí me va a fijar mucho en, digamos, si le queda, o sea, si no es raro el verle el tono de piel con el color de pelo que tiene. Porque, digamos, hay personas que no les conviene ciertos colores o ciertos tonos
por el tipo de color de piel. En la ropa sí da igual, o sea, puedes ponerte los colores que se te dé la gana. Pero en el pelo, yo sí tengo algo con el pelo en ese aspecto y es como, tengo que tenerle coherencia a el color del pelo con el color de la cara, el color de la piel, del tono de piel de la persona. Y digamos, creo que hay una chica por donde yo vivo que pues obviamente no hablo con ella, y pues ella no sabe de mí tampoco, creo. Que ella tiene la piel, no muy clara, no muy blanca, pero es como, o sea, sí es como, es blanquita, es como tono de piel bastante general. Y ella, cuando yo la vi, creo que por primera vez en el alimentador, fue con un color de pelo como verde, pero no, era como un verde neón, pero no tan neón porque como que pues, ya había pasado tiempo y ya el color se le estaba cayendo. Pero no le quedaba mal, aparte de que pues que como ya tenía, o sea, ya se le notaban las raíces, pues le quedaba mejor, a mi parecer. Así que gente de mi tono de piel, un poco más claro, un poco más oscuro, en lo personal prefiero usar y que usemos tonos de color un poco más oscuros, como que no muy chillones, porque desentonan mucho con nuestra piel. Hay excepciones, obviamente. Yo he visto imágenes por ahí en internet de gente de mi tono de piel un poco más claro, un poco más oscuro, que se ponen un color súper contrastante, como, no sé, una persona con un tono de piel negra, etnia negra, sí, con el pelo como blanco, como plateado, o simplemente la decoloración como rubia, y se les ve hermosos, o sea, geniales se les ve. Aparte que se les ve como el pelo como así como crespo, como afro, como les queda fenomenal. En las personas que yo he visto en internet con esos colores tan contrastantes pues de su piel y del pelo. Pero hay gente como yo que, digamos, se decoloran un rubio, porque pues sí me lo decoloré de rubio y me lo dejé así por un buen tiempo, que fue después de pintarme el pelo rojo en el 2024, que no me quedaba mal, tampoco me quedaba espectacularmente bien, pero pues no lo veía mal. O sea, me quedaba bien, me gustaba y ajá. Pero claro, eso es, no sé, porque hice bien la decoloración. Y pues no sé, o sea, sí, simplemente me gustó cómo quedaba. Pero colores muy chillones, rojo, azul, el naranja, ese todo pedorro que tenía en el 2022, no me quedan. Y si a mí no me quedan, yo creo que en otras personas de mi propio tono de piel, como que tampoco les van a quedar. O puede que sí, no sé. Era como, bueno, o sea, ¿yo de qué estaba hablando? Ah, bueno, creo que perdí un poco el hilo, me fui mucho por las ramas. Pero a lo que quiero ir es que yo aproveché el contrato de aprendizaje para, pues obviamente, pues ayudar a la casa económicamente y para comprarme sí, como mis propias tijeras, mi propia máquina, aunque la máquina se averió porque también era de Temu. Pero, o sea, yo tengo tijeras en general para poder cortarme mi pelo. Y esas sí son tijeras para cortar pelo, o sea, especializadas para cortar pelo, que yo sepa. La cosa es que desde ahí yo empecé a agarrarle gusto a cortar pelo en general, como a tratar de darle imagen a la gente con su pelo, que pues obviamente al yo cortar mi pelo como que agarré cierta, no experiencia profesional obviamente, no estoy versado en el ámbito de cortar pelo, no soy barbero profesional, pero bueno, peluquero, barbero, lo que sea, pero pues obviamente pues, sé cortar pelo, creo. Así que pues yo empecé a cortar mi propio pelo. Y bien, gracias a eso, pues yo no voy a la peluquería, no gasto en peluquería. Y amigos míos, o sea, mis amigos, de vez en cuando, o sea, hubo un tiempo en esos años que sí me pedían bastante seguido el hecho de cortarles el pelo, o tinturarles el pelo, pintarles el pelo, decorarles el pelo, lo cual no entiendo cómo confiaban tanto en mí, pero lo hacían y se los agradezco. Porque me dieron más experiencia en no solo manejar mi propio pelo, sino en manejar el pelo de alguien más. Al yo tener este gusto, primero fui un estúpido porque no ahorré para hacer el curso este para volver peluquero, pero corto mi propio pelo. Le corté el pelo a amigos
A veces se lo corto a mi hermano, pero no con la tijera, más o menos, creo que fue una vez con la tijera, sino que a él sí es como más de máquina y todo eso. Y una vez, que fue la primera vez y de verdad me saqué mucho de onda y tenía miedo a hacerlo, que fue que mi mamá como que se iba a tinturar el pelo, pero pues como la familiar que vive cerca de nosotros como que no estaba y me pidió el favor a mí, porque pues yo me tinturo mi pelo y le tinturé el pelo a mis amigos, así que ella dijo como, ah no, pues ya que estás aquí, pues hazme el favor de pintarme el pelo, de retocarme el pelo. Yo me asusté porque no es el pelo de mis amigos, que es como ellos sí, bueno, la cagué, ellos sabían que la puedo cagar, y si no les gusta a ellos, se agarran una máquina y se calvean, porque ya me lo han hecho varias veces. Antes sí me enojaba porque era como, bueno, tú me piste el favor, saben que no estoy versada en esto, no soy profesional. Y, o sea, si no les gusta, díganmelo. O sea, no simplemente me digan como, ay, estuvo chévere, y al día siguiente, sin decírmelo, se calvean. Es como, tenme paciencia, tenme respeto. O sea, obviamente no era o sea, era mi mamá, no era mi amigo, así que no es como que ella se pueda cortar el pelo, o sea, pues sí puedo, a ella le gusta tener el pelo más larguito, así que era, o sea, yo sí estaba con miedo, pero salió bien, chévere. Ahí afiancé más el gusto que le tengo a cortar o modificar el pelo para la gente. A lo que quiero ir es que con ese gusto que tengo yo por el pelo, por cortar pelo, por cómo se ve el pelo de la gente, el video que me salió, que es lo que estaba hablando al principio, que me fui mucho por las ramas, es como, yo no tengo tanto el problema de que mi autoestima depende de mi pelo, porque como yo me manejo el pelo, o sea, no le puedo echar la culpa al barbero porque el barbero soy yo. Así que yo que me manejo mi pelo, o sea, no entiendo, y tampoco entendía antes de manejar mi pelo, o sea, nunca entendí el cómo y el por qué realmente tu autoestima, tu ego, o sea, cómo te sientes seguro va ligado al pelo, no entiendo, es como, o sea, es tu pelo, eso puede crecer, puede, y si no te gusta lo puedes hacer tú, o sea, al principio la cagas y lo haces tú porque pues no sabes y es complicado manejarse el pelo de uno propio al principio, pero ya le vas agarrando el truco, vas agarrando como más confianza a la hora de cortar pelo. La única parte que sí es, siempre va a ser complicada a la hora de cortarte el pelo tú mismo, es la parte de atrás, porque pues no puedes ver, o sea, no tienes ojos de atrás. Y digamos, lo que yo hago es, o agarro el celular y me voy tomando fotos del proceso, o agarro un espejo grande que tiene mi mamá en el cuarto, es como de cuerpo completo, y agarro el espejo del baño y lo pongo como uno al frente y uno atrás mío, como pues para poder ver bien. Diría que eso es como más de mujeres, pero eso yo lo he visto también mucho en hombres. O sea, como que no hay. O sea, que como que la balanza no va mucho de hombres a mujeres en ese aspecto, sino que, o sea, son muy nivelados. Porque yo he conocido a gente pues de ambos lados que su autoestima va muy ligado al pelo. Yo he visto cabelleras, mejor dicho, muy bien cuidadas, muy sanas, y no sé, o sea, para mí es algo magnético el hecho de, digamos, yo cuando estaba haciendo prácticas en el SENA, pues la gente era bonita, era linda, o sea, había gente bastante linda, bastante guapa, pero había una chica, una señorita, que era de, creo que del segundo piso, o sea, tenía el pelo, o sea, el pelo era abundante, largo, pero ondulado. Y normalmente ese tipo de personas, o sea, se cuidan su pelo, bla, 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 pero como que no le dan mucho, o sea, no le hidratan, no lo peinan bien, no lo secan bien, no le dan los cuidados necesarios, creo yo, para que se vea bien y sano. Pero esa persona, sí, y lo noté en el primer momento en que la vi, o sea, no fue bueno, primera vista, simplemente fue como, o sea, que también tienes que cuidar y amar tu pelo como para que se vea así de bonito. Es como los típicos comerciales de pelo que se hacen así y el pelo les brilla de un color súper vivo, o sea, así, pero, o sea, sin ser comercial, sin ser retocado por un programa de edición después. Y yo dije como, o sea, se nota mucho, mucho cuando una persona se cuida su pelo y cuando no. Y ahí yo puedo entender bien bueno, o sea, si tienes tanta seguridad por no solo cómo te
cómo te ves físicamente, cómo te vistes, sino incluso cómo tratas tu pelo. Pues obviamente mucha gente va a ligar a la autoestima con el pelo, pero aún así es como... Y digamos, ese video, que el que mencioné al inicio, yo simplemente pensé, bueno, o sea, si no te gustó, o sea, si no te gustó tanto como para volver a ir a otra peluquería, no sé si fue la misma o yo creo que él mencionó que fue la misma, a tratar de arreglarse el pelo, pero como, o sea, no le pueden arreglar el pelo como él quiere que lo haga porque muy probablemente o se explicó mal o la otra persona no lo entendió y él se explicó bien o simplemente como que no hubo conexión. Y pasa mucho de que, digamos, en los hombres, yo he visto mayormente, como hombre también, que digamos cuando vas a la peluquería, al inicio no te, o sea, dices que sí, pero no te gusta lo que ves, o sea, no te gusta porque o está muy bajito, o lo hicieron mal, o algo, por ahí pasan los días y se asienta bien el pelo, o sea, crece bien en la forma que debería de ser, y ahí dices como, uff, qué obra maestra me hizo el peluquero. Y es como, eso pasa mucho, y probablemente como ese man, como el chico este que vi en el video, en el TikTok, tenía una graduación, una cita de graduación al día siguiente creo que era. Pues obviamente por las prisas y por hacerlo bien, no le di el tiempo al corte a acentuarse y no le gustó obviamente porque era el primer día de tener el pelo así. Así que pues simplemente trató de arreglarlo y yo la cago más y era como bueno, ya tampoco te vas a ayudar. Cuando tú vas a la peluquería, exactamente qué haces para tratar de que quede como quieres. O sea, digamos, no sé, ves un corte chimba en la calle, buscas una referencia en internet, en Pinterest, en Google, lo que sea, agarras la imagen y la llevas a tu peluquero, peluquera de confianza, y les dices como, hey, quiero este corte de pelo, se los muestras, ellos lo ven, tratan de pensar cómo es, o incluso si no tienes la foto, tratas de decirle cómo se veía, como no, pues tenía el pelo como a esta parte como un poco más larga, aquí como largo pero no tan largo y no usaban máquinas sino que era con tijera y lo recortaban como por mucho 4 dedos, no sé, y así sucesivamente es como, bueno, le das una idea, pero si no hay buena comunicación, yo me fijo mucho y es algo como que la gente tiene muy arraigado y no sé por qué, es el hecho de que cuando tú vas a la peluquería y dices el corte que quieres, o sea, solo hablas al inicio. O sea, obviamente puedes hablar con el peluquero, pero es como más de cháchara, como de chismes, como, hey, no, o sea, mientras se está cortando el pelo, como, hey, no, mira que fui no sé, al taller y le encontraba una rata a mi moto, o había un tornado al día siguiente de ir con mi carro, y bla, bla. Pero no te estás fijando mucho en el pelo porque se lo confías, obviamente, a tu peluquero, porque es el que sabe. Pero digamos, si no estás, o sea, si confías ciegamente en otra persona para hacerte un corte que tú quieres, lo más normal, en mi opinión y en lo que yo he visto, es que tienes que estar pendiente y darle indicaciones exactamente como quieres. Digamos, o sea, no tanto depende, o sea, tampoco es como para echarle la culpa a la persona a la que le está cortando el pelo, sino al peluquero también. Y es que uno cuando corta pelo, en mi experiencia no profesional, a mí como yo sé que mucha gente depende del pelo para tener una autoestima al siguiente día o salir y verse bien, lo más normal, lo que yo haría siempre en una peluquería y lo que no sé es si alguien, un peluquero va a ver esto, y es que siempre, no en cada segundo, no en cada minuto, pero no sé, en cada 10 8 minutos, 15 no sé, en lo que demore hacer el corte que estés haciendo, se le vayas preguntando a tu cliente, a la persona que le estás cortando el pelo, como, hey, así va tu pelo, pues como, o sea, si te gusta cómo va, o quieres arreglarlo, quieres arreglar, no sé, la pata de atrás que te queda un poco más larga y tú dijiste que querías un poco más corta, pero en mi opinión te queda mejor larga porque bla bla bla, o tu patilla siento que es mejor darle con la máquina que con la tijera porque tu piel es muy sensible, o no sé, cosas así, o digamos en el flequillo, porque también hay personas que se hacen flequillo más frecuentemente, que es como, hey, este flequillo te queda bien porque tu rostro es así o asá, o no te recomiendo que te hagas un flequillo con este corte de pelo porque bla 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 bla. O sea, como que vayan guiando en el pelo en
en su propio pelo, en su cabeza, para que al final, si queda mal, bueno, o sea, probablemente la culpa te la lleves igual, pero como que, o sea, también ellos tengan el control de lo que tú estás haciendo con su pelo, porque su pelo, su cabeza, su imagen, es la imagen que les van a dar a otras personas cuando salgan a la calle. Digamos, yo cuando le corto el pelo a mis amigos, cuando me piden el favor de retocarlo un poquito, digamos, de bajarle las patillas a uno por los lados a uno porque se les hace como un casco todo feo. Yo cuando les corto el pelo o cuando les tinturo el pelo, cuando hago lo que sea en su cabello, en su cabeza, yo corto, pasan unos minutos y les digo como, hey, miren, esto es lo que, agarro el espejo y les muestro como, hey, esto es lo que va, si te gusta, si cambiamos esto, si cambiamos el largo, lo dejamos igual de largo, lo cortamos un poco más, le corto en capas esta vez o simplemente le hago una pasada y ya, o digamos cuando le tinturo el pelo a un amigo que se quiere hacer un diseño como muy extravagante en el pelo, siempre le repito a ellos como, hey, yo no sé de esto, yo no, o sea, lo que yo hago es como pura experiencia en la práctica, yo no tengo estudios de esto y siempre se lo repito porque si la cago, bueno, o sea, me confiaron, la cagué obviamente, pero ellos saben que yo lo puedo cagar porque yo no tengo estudios en esto, o sea, yo no soy profesional. Pero pues obviamente trato de dar lo mejor de mí y siempre, más sobre todo si les tinturo el pelo, bueno, en cualquier de los dos casos, cortar o tinturar el pelo, yo siempre como que pongo mucha atención a lo que hago y trato de decírselos bien como, hey, esto es lo que va, bla, bla, bla. En el caso de tinturar, que es lo que yo más hago, bueno, no más hago, sino lo que yo más me fijo a la hora de comunicarle cómo va el proceso, es como, hey, me pediste un diseño como muy extravagante, lo voy a intentar, no soy profesional, así que hagamos, bueno, lo hago, despigmento, descolorizo el pelo, le quito pigmento al pelo y digamos con la brocheta hago el diseño que me piden y siempre les voy mostrando como, hey, miren, esto es lo que va, bla, bla, si quieres hacerlo así, bla, bla, una línea acá, bla, bla, bla. Eso es lo que yo hago para que ellos salgan contentos porque ellos tienen el control de cómo se van a ver, obviamente ellos tienen el derecho de tener el control de cómo se van a ver y pues yo hago satisfactoriamente mi trabajo, el favor que me piden y de ahí agarro también más experiencia. En el tema de peluquerías, yo recomiendo de que hagan lo mismo. Porque digamos, yo he visto mucho en las peluquerías que simplemente llegan, piden el corte, explican cómo es el corte, lo piden, el barbero, peluquero hace el corte, no hablan del corte en todo el proceso y ya cuando terminan le muestra el corte, la persona a que le cortan el pelo dice, chévere, está lindo, gracias, pagan, se van, llegan a la casa o incluso al momento de salir de la tienda dicen, puta mierda, me acaba de quedar el pelo, para eso no hubiera venido, me hubiera cortado el propio pelo, sí, te lo hubieras cortado tú, porque tú sabes exactamente qué es lo que buscas, qué es lo que quieres en el pelo. Otra persona, a menos de que no se lo vayas explicando paso a paso qué es lo que buscas en tu pelo, no te va a quedar mal, pero no te va a quedar como a ti te gustaría que te hubiera quedado y te vas a sentir mal, o sea, te va a bajar no creo que el ego, pero te va a bajar el cómo te percibes a ti mismo, simplemente porque no fuiste claro, no explicaste bien qué es lo que querías en el proceso en el que se estaba realizando. Y muchas personas, o sea, no, creo que no he visto a nadie que haga eso, ni barberos, no mentira, barberos sí, pero o en tiendas que son muy especializadas o cobran mucho, es como, bueno, te cortan el pelo, pero te van explicando como bla, bla, bla. Ahí sí entiendo sí tengo entendido que si lo hacen, obviamente el precio sube porque pues, te van explicando con el conocimiento que ellos tienen. Pero digamos, en peluquerías normalmente así de barrio, como tirando más al urbano, se lleva de esa manera y es como... Por eso es que mucha gente cuando va no sale conforme, en mi opinión. No sé si esto de verdad haya gente que es así o que me vaya a dar la razón o no, pero en lo que yo he observado, en lo que yo he visto, en lo que yo leí de mis amigos también, de gente externa, de videos en internet, a eso es lo que voy. No puedes culpar a alguien del todo porque tú no le llevas el ritmo a alguien que simplemente hace algo muy programado. Es como, bueno, te hago esto porque lo que yo sé, si no te gusta pues ya ni modo. O sea, tú le explicas a pesar de que, y no hay necesidad de que sepas algo profesionalmente, porque yo tampoco sé. O sea, simplemente dices como, hey, no me gustó mucho cómo quedó de largo acá, lo recortan un poco, o así me gusta más, no recortes más. Y así sucesivamente, o sea, no es como que tengas que ser no es como que todo el mundo tenga que ser un profesional para cortarse el pelo. Simplemente es como, ves haciendo pautas en tu corte para que quede como quieres y no
te sientas mal después a la hora de terminar el corte, como, ay, no hubiera ido, o me cagaron no sé, la cita de mañana, me cagaron la entrevista de trabajo, me cagaron la foto de la cédula, me cagaron muchas cosas simplemente porque me cortaron mal el pelo. Hay peluqueros que sí lo hacen mal, aposta, que sí quieren joderte la vida, y hay otros que no, simplemente porque no se lleva esto, o no creo que se lleve esto, no creo que se lleve eso. Yo, si en un futuro estudio realmente esto, incluso si yo abro una tienda de barrio o trabajo en una tienda de barrio, yo en lo personal, si alguien confía en mí y va y me pide que yo le corte el pelo, yo siempre haría lo mismo. O sea, siempre haría bueno, ese es el corte que quieres, bueno, te explico cómo esto, mis recomendaciones, y en el momento en que te estoy cortando el pelo, de vez en cuando te estoy llamando la atención como, hey, así va, cómo te gustaría que se proceda ahora, o lo quieres dejar así, y así sucesivamente. Porque si no te gusta a ti, menos me va a gustar a mí el cómo te queda. Creo que sí me expliqué bien, creo. Quería hablar de eso, a pesar de que no lo noté acá, porque no sé, que yo sepa si lo había notado. No entiendo por qué no está. No sé por qué no lo noté, pero sí, eso. Si alguien ve esto, primero, no sé, gracias. La verdad no sé cómo puede llegar este video a ti porque no tengo nada. O sea, solo tengo como un video subido, creo, aparte de este. Pero, o sea, sí te recomiendo de que cuando vayas a la peluquería, que trates de tomar también control de cómo te están cortando el pelo. Porque si a ti no te gusta, pues a quién le va a gustar. O sea, a la gente le vale verga también un poco qué es lo que hagas. Porque pues todo el mundo tiene sus problemas, todo el mundo está enfocado en lo que está haciendo. Pero pues, si hay gente como yo que se fija en cómo se ve la otra persona, no de mal, no, o sea, no como juzgando, o no sé si se entendió como que estuviera juzgando a la gente cuando voy por la calle, o en zona de trabajo, o en centros comerciales, no. Simplemente llamas más la atención en cómo estés, o cómo te sientas, o cómo te estés proyectando en el espacio en el que estés. Y si digamos, puede que no tengas el mejor estilo de ropa, no el rostro más agraciado del lugar, pero con un buen pelo, te juro que una persona te va a voltear a ver y probablemente sea yo. Diciendo como, qué pelo tan hermoso, que también tienes que cuidar tu pelo, como para que alguien más se fije exclusivamente en eso. Yo pongo en práctica lo que pues ya dije acá. Y si por alguna razón no quieres ir a la peluquería porque no te gusta cómo hacen el proceso ahí, o sea, no te gusta, córtatelo tú, o sea, al inicio te va a quedar mal, obviamente, puede que no pero es como cuando estás aprendiendo algo nuevo, o sea, tienes que cagarlo para empezar a que salga bien. Primero, pues, te lo cortas tú y no tienes que pagar, y segundo, no tienes que pagar, así que pues, sales ganando, al final, sales ganando si lo haces bien. Y si no, me puedes escribir y yo corto pelo. No cobro mucho. O sea, lo estoy diciendo de chiste, pero la verdad sí me gustaría tener experiencia de esto, no solo cortando a personas cercanas a mí, sino como a gente más externa. Hay gente que dice que trabaja bien bajo presión, pero sé que no. Hay gente que dice que sí, pero la verdad es que no. Y es como que se empiezan a temblar así y no saben hacer porque están pensando, ay, si la cagué, no es como que la presión no me afecte, pero pues al superarlo, como que vas no perdiéndole el miedo a eso, sino como que ganando experiencia y si trabajas mejor bajo presión. Si no confías en tu peluquera, si no confías ni siquiera en ti mismo para hacerlo por tu cuenta y aún así quieres cortarte el pelo, se me hace como raro decir como contáctame al número de abajo. No sé, envíame un comentario o algo así, no sé, y veremos qué se hace ahí. Claro, si confías en alguien que no has visto en tu vida y te está hablando de pelo ajeno. Si confías en alguien así, pues todo bien, gracias. Nos veremos pronto. Bye.